Bueno, Ricardo, muy buenas tardes, muy bienvenido a nuestra 13ª edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro de nuestro departamento de Rawson y muchísimas gracias por estar presente. Un placer para mí. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, quería comenzar preguntándote sobre la conquista de derechos en la Argentina en estos últimos años. ¿Cuáles te parecen a vos las más relevantes? Bueno, primero habría que decir que los derechos no son algo natural, son una construcción, una conquista, tienen que ver con una historia previa, tienen que ver con involucramientos, tienen que ver con la participación de distintos sectores de la sociedad. Jamás los derechos son simplemente una concesión, son un proceso que se va construyendo y que muchas veces significan luchas, conflictos. En ese sentido, la Argentina tiene una tradición histórica, cuya columna vertebral, sin ninguna duda, tiene que ver con los movimientos de derechos humanos, tiene que ver obviamente con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que marcaron un hito único en la historia de nuestro país y fijaron una ética respecto a lo que en última instancia implica la conquista de derechos. Con esto quiero decir que derechos como que una mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo, que ha costado muchísimo, que tiene que ver con una larga lucha de los movimientos feministas y que por supuesto implica reconocer que una persona en sociedad es portadora de derechos. De la misma manera que avanzar fuertemente en derechos que tienen que ver con la identidad, la sexualidad, el género, los géneros, también constituyen un momento clave en la lucha por ampliar derechos. Yo creo que este es un momento muy significativo donde tenemos que tratar de hacer confluir lo que yo llamaría derechos civiles, aquellos que están ligados a las libertades, aquellos que están ligados precisamente a las cuestiones identitarias, de aquellos otros derechos que son los derechos sociales y que tienen que ver precisamente con la vida material de las personas que integran una sociedad. Digo, hacer confluir, porque a veces se puede dar el caso que una sociedad avanza muchísimo en términos de derechos civiles, como es el caso de la sociedad argentina, y eso es muy claro a lo largo de estos casi 2 años de gobierno del Frente de Todos, lo fue también durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, de la misma manera que durante el gobierno de Alfonsín también se construyeron derechos civiles muy importantes, pero hemos visto cómo en términos de derechos sociales las cosas se han complicado. Primero porque ha crecido fuertemente la desigualdad, eso significa que unos pocos concentran la mayor cantidad de riqueza, mientras que los muchos tienen cada vez menos. Y también se extendió la precarización del trabajo, el trabajo informal, creció exponencialmente la pobreza. Entonces creo que estamos hoy frente a un enorme desafío que tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Cómo encontrar ese punto de sutura entre derechos que crecen y se expanden, y que son fundamentalmente los derechos ligados a las libertades, a las identidades, con los derechos que tienen que ver con una construcción de mayor igualdad dentro de la sociedad. Ahí hay un punto complicado porque ahí se discuten y se disputan cuestiones ligadas a estructuras de poder también. Bien, y justamente hablando de, bueno, de estos derechos que nos mejoran la calidad de vida a todos como ciudadanos, sin embargo, aquí pareciera que en lugar de una lucha de clases hay una lucha entre integrantes de la misma clase, ¿no? Muchas veces trabajadores contra otros trabajadores que defienden intereses inherentes a la oligarquía o a clases dominantes, ¿no? ¿Qué sucede con este fenómeno? A ver, vivimos en una sociedad muy compleja. Si las cosas fuesen lineales y las condiciones materiales de existencia se correspondiesen con la conciencia social que esas condiciones materiales supuestamente generan,
nada de lo que ha sucedido hubiera sucedido de la misma manera. La sociedad del capitalismo en sus distintas versiones y vertientes ha generado también transformaciones culturales, ha construido formas de subjetivación en el interior de la sociedad, y eso plantea que muchas veces en el interior de una misma clase social o de un mismo espectro de ciudadanos y ciudadanas que comparten prácticas en común, las visiones políticas, ideológicas, las opciones son completamente distintas, o vemos cómo a veces surge esto que algunos llaman la guerra de pobres contra pobres, pero que tiene que ver, me parece, con un elemento para nada menor en todo este análisis que estamos haciendo, que es el de la construcción de sentido común y de lo que en algún momento se ha denominado las formas de la cultura dominante, las hegemonías culturales. El aparato comunicacional, la industria de la cultura, generalmente en manos de las clases dominantes, tienen una enorme capacidad para incidir sobre el lenguaje, sobre el sentido común, sobre la autopercepción que las personas tienen respecto a su propia vida y con proyecciones imaginarias que no se corresponden con sus condiciones materiales. Porque si las cosas, insisto, fuesen lineales o esquemáticas, hace tiempo que un sistema muy injusto, profundamente desigual, muy violento respecto a la vida en general, como es el capitalismo, hubiera estallado en 1000 pedazos, y su capacidad de reproducción tiene que ver no solamente con su expansión económica, sino que también tiene que ver con la dimensión subjetiva, cultural, la construcción de opinión pública, de sentido común, esto que yo denominaba la industria cultural, los medios de comunicación. Son elementos decisivos para entender cómo funciona un sistema que permite que, por ejemplo, un pueblo pueda ser llevado a una guerra injusta y entregar de a miles y miles a sus mejores hijos y a sus jóvenes en defensa de intereses que no se corresponden con lo de las mayorías. Eso ha pasado infinidad de veces. O que la guardia pretoriana que defiende los intereses de una oligarquía provenga de sectores socialmente humildes que son sometidos por esa oligarquía. Si no hubiera la complejidad de la vida social, de la vida cultural, no podrían reproducirse esas formas de dominación. La dominación es un fenómeno integral, no es solamente un fenómeno material o económico, sino que también y fundamentalmente es un fenómeno cultural, es una construcción de hegemonías culturales. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, alguien vota en contra de sus propios intereses, votando a un sector político que inexorablemente va a conducir al país hacia un lugar que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses, no sé, de una determinada clase media o de sectores trabajadores, porque defienden intereses de la especulación financiera o lo que fuere, uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? Justamente por alguna de estas cosas que estoy planteando, la complejidad de la estructura social y también lo que el neoliberalismo ha generado en términos de fragmentación de la vida social. Las viejas identidades, articuladas a partir de experiencias muy fuertes, ya no se expresan de la misma manera en una sociedad donde todo parece fluir, donde domina el instante, donde algo que parece que puede eternizarse, sin embargo, estalla y se convierte en otra cosa, y donde las solidaridades, los vínculos, las pertenencias son permanentemente reformuladas, y habitamos un tipo de cultura cada vez más globalizada, donde un joven del altiplano boliviano puede escuchar la misma música que un joven coreano. Eso significa que las raíces, lo que tradicionalmente definíamos como la cultura nacional, se ha convertido en otra cosa. Y eso genera otro tipo de prácticas. Y así podríamos seguir. La sociedad de la mercancía, la sociedad del consumo, el individualismo, que ha sido un tema clave de la expansión, sobre todo del capitalismo en su forma neoliberal, la sociedad del egoísmo, la sociedad del sálvese quien pueda, marcan todos estos tipos de querella o de problemas que responden en parte solamente a una pregunta muy difícil de ser respondida integralmente, como es la que me acabas de hacer. Bien, y quería preguntarte cómo funciona el liderazgo de determinados referentes en las masas. Porque uno puede hablar
Evita, de Maradona, de Cristina, pero digamos están estos otros personajes emergentes también de la ultraderecha, como estamos viendo últimamente, que generan una movilización social. Entonces, ¿cuál sería esta influencia de estos referentes? ¿De qué manera se maneja? A ver, la experiencia del siglo XX, el siglo anterior al nuestro, nos muestra que hay distintas formas de liderazgo, que la construcción del carisma puede tener distintas ideologías. El siglo XX fue el siglo también de Mussolini, de Hitler, personajes siniestros que sin embargo tuvieron un acompañamiento de masas y en muchos casos hipnotizaron la vida social de sus respectivos países por muchísimos años y condujeron a esas sociedades una tragedia inconmensurable. No siempre los liderazgos representan buenas intenciones, proyectos emancipatorios, búsquedas de la libertad o de la igualdad. Hay liderazgos que tienen en su interior el orden de lo siniestro, de lo autoritario, liderazgos fascistas, liderazgos que se montan sobre la eliminación del otro. Entonces a mí no me sorprende que hoy, en un momento de gran crisis sistémica, que la pandemia acelera, por supuesto, pero que recorre y corta transversalmente a muchas sociedades, hoy dentro de lo que es esa crisis que representa miedo, resentimiento, sensación de pérdida, aparezcan alternativas asociables, como vos decís, a las extremas derechas, a los neofascismos, entre nosotros personajes que se autodefinen como libertarios, al modo de Milei, que son una fusión de neoliberalismo económico a ultranza con autoritarismo casi neofascista en términos político-culturales. Y lo vemos en el Brasil de Bolsonaro, por ejemplo, lo vimos durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, o lo vemos en el avance de ciertas opciones de extrema derecha en Europa. Yo creo que tiene que ver con la profunda crisis civilizatoria, crisis de valores, crisis política, crisis económico-social. Los 40 años de hegemonía neoliberal han roto muchas de las estructuras que le dieron forma en muchas de estas sociedades a lo que se llamó el estado de bienestar. En el interior del estado de bienestar, con movilidad social ascendente, con creación de clases medias que se desplegaron de una forma muy intensa, se fue generando un tipo de sociedad más democrática, más inclusiva, pero esa sociedad entró en crisis sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado, y el neoliberalismo se montó sobre la crisis del estado de bienestar y lo que hizo fue como construir bombas que fueron detonando, estallando en el interior de la vida social, fragmentándola, generando la ruptura de vínculos de solidaridad, multiplicando la lógica del hiperindividualismo, transformando al ciudadano democrático en un ciudadano consumidor, vinculado más con el consumo que con una visión integral y compartida de la vida. Entonces me parece que hoy estamos frente a un gran desafío, las democracias están frente a un gran desafío, porque vemos cómo desde adentro de la misma democracia se pueden construir perspectivas totalitarias, autoritarias, profundamente reaccionarias, represivas, en nombre paradójicamente de la defensa de la democracia, de la libertad y de la república. Entonces creo que es un momento de mucho cuidado, donde todos aquellos que defendemos los valores de la igualdad, de la libertad, de una sociedad emancipada, de la ampliación de derechos, tenemos que estar muy atentos y ser capaces también de renovar, de inventar nuevas formas de interpelar a los ciudadanos, a los jóvenes sobre todo, y a las jóvenes, para que de alguna manera sean la masa crítica que renueva el espíritu de la libertad, de los derechos y de la igualdad frente al avance de alternativas muy peligrosas, insisto, muy reaccionarias, que se montan en el interior de la crisis y del miedo que atraviesa la vida social contemporánea. Y justamente hablaste de libertarios, ¿no? Y pensaba, este apoderamiento, apoderarse de algo tan complejo, un concepto tan complejo como la libertad, ¿no? Se ha distorsionado en cierta manera, o en mucha. Absolutamente, a ver, el liberalismo clásico tuvo un gran triunfo cultural. Logró establecer una relación directa entre una palabra extraordinaria,
como es la palabra libertad, y el individuo y la propiedad. Inmediatamente que uno dice libertad, piensa en un individuo, en un yo, y en alguien que es propietario o de su propio cuerpo, como decía la tradición liberal, o propietario de objetos. Ser libre es ser libre de opinar, es ser libre de expresar mis propias creencias, pero el liberalismo clásico logró que libertad e individuo fueran absolutamente como una misma cosa. Y la verdad que eso es falso, entre otras cosas porque existe la primera persona del plural, existe el nosotros, existe lo común, lo compartido, existen las grandes luchas por la libertad en términos de luchas emancipatorias, de liberación de vidas humilladas por poderes opresivos, la búsqueda de la libertad de los esclavos, la construcción de la libertad de las naciones. Entonces nosotros nos encontramos con que la palabra libertad, que responde a otras cosas, sin embargo ha sido reducida a una pura experiencia individual. Pero incluso el liberalismo clásico, a diferencia del neoliberalismo contemporáneo y mucho más de estos que se llaman libertarios, el neoliberalismo clásico todavía creía que existía una relación de responsabilidad entre el individuo y su comunidad, que el individuo no podía hacer cualquier cosa, que su libertad no podía atentar contra el bien común. En cambio, el neoliberalismo liberó, entre comillas, al propio individuo de toda responsabilidad. A mí no me importa lo que le pase a los otros, mientras yo sea consecuente con mi propia búsqueda, mi propia exigencia de construir mi libertad. Si triunfo es el producto de mi capacidad y si me derrotan también es el producto de mi inutilidad. Se rompe la relación entre el individuo y la comunidad, el individuo y el bien común, el individuo y la sociedad en la que vive. Y los libertaristas lo llevan esto a un punto todavía más radical, porque hacen estallar todas las instituciones que tienen que ver con lo compartido, lo común, lo público, educación pública, salud pública, etcétera, etcétera, y fijan en un individuo meritocrático, egoísta al 100%, el eje de toda práctica social. Lo único que importo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y ahí hay una profunda violencia, un profundo desprecio por los otros. Hay una pérdida radical del concepto de lo compartido, de la solidaridad, de lo que articula la vida de una comunidad. Entonces creo que hoy hay una disputa fundamental alrededor del concepto y de la palabra libertad. Si solamente pensamos la libertad desde un lugar egoísta, centrado en el yo y en lo patrimonial, caemos en estas posiciones de las derechas ultraliberales, que no quieren Estado, que no quieren que existan esas mediaciones indispensables para que la vida social pueda desplegarse bajo principios de una cierta igualdad. Entonces, si nosotros solo pensamos las libertades desde ese punto de vista, estamos hundiendo la propia idea de democracia, porque la democracia necesita, por supuesto, de libertades individuales. Esto es obvio, son luchas históricas imprescindibles, pero también necesita de un concepto de libertad que sea más abarcativo, que se vincule. Hay una palabra, un neologismo precioso de un pensador francés que se llama Balibar, que él habla de igual libertad. Una sola palabra, igual libertad. Junta las dos palabras y las convierte en una sola. ¿Cómo puede ser libre una sociedad profundamente desigual, profundamente injusta, con una inmensa mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas que son privados de derechos esenciales para vivir una vida justa? ¿Y cómo se puede sentir libre alguien frente a una desigualdad tan profunda? Pero tampoco puede existir una sociedad más igualitaria que coarte la libertad de las personas. Por eso tenemos que pensar la democracia como un sistema que logra establecer un vínculo fundamental entre la libertad y la igualdad. Entonces, cuando yo digo libertad, tengo que entender muy bien que libertad no es pararme frente a la góndola del supermercado y tener la posibilidad de elegir entre 10 marcas distintas de yogur. Libertad es algo mucho más profundo, mucho más esencial, que tiene que ver con la memoria, con la historia, con luchas, con formas de solidaridad, de encuentro, y que también tiene que ver con la relación entre yo y el nosotros.
Y bueno, la defensa, pensaba en la defensa de la democracia que ha costado tanto, ¿no? Y quería, cambiando un poco de tema, preguntarte, viste que muchas veces escuchamos personas opinar con una marcada tendencia partidaria, pero inmediatamente agregan ojo, yo soy apolítico. ¿Existe el apolítico o es como un no hacerme cargo de mi posición? A ver, la palabra política viene, como casi todas las palabras que sin saberlo usamos vinculadas a estas cosas, del mundo griego, de la antigüedad de la Grecia clásica. Allí en el siglo V la palabra política emana de la polis. La polis es la ciudad, es decir, todo aquel que vive en una polis, de un modo u otro, está atravesado por la política, porque la política es el modo en que los ciudadanos que habitan la polis dirimen sus conflictos, resuelven sus problemas, proyectan su forma de vida. Entonces yo podría decir que no existe ningún individuo que viva en la polis, que viva en la ciudad, que de un modo u otro no esté ejerciendo algún modo de ser de la lengua política. Pero claro, es evidente que a determinados sectores les importa mucho bastardear, ningunear, descalificar a la palabra política. Recuerden ustedes, los más viejos, obviamente, que en los años de la dictadura se demonizó la palabra política, aquel compromiso de toda una generación de jóvenes con una política de la libertad, de la revuelta, de la liberación, fue profundamente demonizada, y todo joven que tuviera inquietudes políticas podía correr un serio peligro y una represión directa contra la politización de los jóvenes. Lo que vemos es que en el liberalismo y sobre todo en el ultraliberalismo, en el neoliberalismo, estas formas de construcción de un sistema de economía mundo ligada fundamentalmente al capitalismo neoliberal, hay una tendencia a la despolitización de las sociedades para poder administrarlas mejor, para poder dominarlas mejor, porque la política nace cuando lo que se pone en evidencia es que hay algo irresuelto en la vida de una comunidad. Eso irresuelto tiene que ver muchas veces, o la mayoría de las veces, con una distribución injusta de los bienes, con la persistencia de la desigualdad, de la injusticia. La política es una lengua que se construye allí donde una sociedad no se completa plenamente, sino que está siempre en estado de creación, de transformación, de innovación. Y la política tiene que ver con disputar, en el caso del presente, democráticamente, qué modelo de sociedad, qué proyecto de vida en común hoy se juega en el interior de nuestras sociedades. Entonces las derechas, sobre todo las derechas neoliberales o incluso neofascistas, tienden a imponer esta lógica de la despolitización de amplios sectores de la sociedad o de la demonización de la política, que es una constante del sistema. El sistema es permanente, lo vemos en los medios de comunicación hegemónicos, en parte del funcionamiento de la industria cultural, donde siempre se asocia a la política con algo viscoso, con algo oscuro, con algo corrupto, cuando si no hubiera política, lo que queda es la tiranía, es el totalitarismo del mercado o el totalitarismo de los autoritarios. La política es una experiencia y un lenguaje que hacen posible que una sociedad siga dirimiendo democráticamente sus conflictos. Bien, y con respecto al neoliberalismo, al consumismo, hoy en día con las nuevas plataformas digitales de cine al alcance de la mano, ¿no? Pensaba en el primer teatro masivo, el Teatro del Sainete, donde digamos la gente no había televisión, no había, la gente recurría para entretenerse, y luego surge el Teatro del Pueblo, donde Barletta, su fundador, decía que alienaba, él estaba en contraposición total, ¿no? Porque decía que
alienaba a través de la risa. ¿Vos crees que hoy estas nuevas plataformas también nos alienan? Ahora estamos en un momento muy particular, muy complejo, donde la pandemia agudizó, magnificó la digitalización de la vida, la virtualidad como rasgo decisivo de nuestros vínculos. Simplemente tomemos en cuenta que hoy, en vez de estar yo en San Juan, gozando de una hermosa noche sanjuanina, conversando en la Feria del Libro, lo hacemos a través de un Zoom, que no es lo mismo, no es lo mismo, podemos estar más o menos, creemos que vamos a estar más o menos cerca, pero la verdad que no, la materialidad, la sensibilidad, los cuerpos, los vínculos reales, son fundamentales. Es una enorme tragedia que avance violentamente la virtualización de la vida, su digitalización, que seamos todos parte de un universo de pantallas, donde sin darnos cuenta, cada vez que apretamos un clic o incluso a través de esta conversación, convertimos nuestra intimidad, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros deseos en una mercancía intangible, que sin embargo es una mercancía de un valor incalculable que está haciendo que la riqueza que se genera a partir de ella vaya a parar a cada vez menos manos y que se haga a través de la lógica de los algoritmos la posibilidad de ir ordenando el sentido de nuestros propios deseos. Eso me parece extremadamente peligroso, de la misma forma que avanza un sistema de control que lo aceptamos gustosa y libremente, casi como que ejercer mi libertad es crear las condiciones para que a través de estas plataformas, que son muy pocas y que tienen un poder inmenso, vayan determinando mi propia orientación, mi propio gusto, mi propia forma de vivir. Entonces yo diría que por supuesto que hay un peligro creciente de alienación, creciente de apropiación de mi propia libertad, creciente de control y vigilancia. Por eso no se trata de no usar estas plataformas o de regresar a un tiempo anterior al celular, cosa que es ridícula e imposible, pero sí se trata de recuperar rápidamente lo que tiene que ver con esas dimensiones que no son virtualizables, que no son capturables por la pantalla, por la cuestión digital y que tiene que ver justamente con otro tipo de experiencia. Y ahí también la cuestión de la memoria, del tiempo fundamental, porque uno de los efectos de estas plataformas, de esta cultura de lo digital, es que el presente ocupa todo el espacio de mi vida, todo se vuelve presente, todo es capturado por el instante, que a su vez es fugaz, y deja de ser inmediatamente, y algo queda para siempre perdido en el pasado. El presente captura pasado, futuro, y vivimos instalados en un hoy eternizado de alguna manera. La verdad es que me parece que tenemos que, después de haber atravesado y que todavía estamos atravesando esta pandemia, que es otro tema fundamental, que habrá que discutirlo en profundidad, sus consecuencias muy intensas sobre la vida individual, colectiva, anímica, pero atravesar esta pandemia es también agudizar nuestra sensibilidad crítica, leer de otra manera el funcionamiento de estas plataformas. A ver, no podemos ser inocentes, ingenuos, que 5 o 6 empresas, generalmente ubicadas en California, en Silicon Valley, manejen gran parte del imaginario de la sociedad contemporánea, de la construcción de subjetividad, que penetren en nuestra intimidad, que se apropien de nuestra intimidad y que la conviertan en mercancía, es algo extremadamente complicado, peligroso, y por eso creo que tenemos que hacer un llamado a reinventar, recuperar, pero también reinventar formas de socialización, de encuentro, que no queden reducidas a esta lógica de lo virtual y de las pantallas. Porque además hablabas y tienen toda nuestra información, ¿no? Uno googlea algo e inmediatamente aparecen avisos sobre lo que uno estuvo buscando, es increíble eso, ¿no? Y te agregaría algo más, que
uno piensa que busca algo en Google y que la respuesta de Google es una respuesta democrática e igualitaria para todos los que le hagan la misma pregunta a Google. Pero no es así. Google responde en función del algoritmo en el que cada uno de nosotros está ubicado. Y la misma búsqueda, hecha por personas de distinta condición social, con distinta ideología política o que viven en territorios completamente distintos, llevan a respuestas distintas. Esto también es un tema para pensar porque hay un proceso de direccionalización que nos van llevando a través de lo que suponemos que es algo fabuloso porque te permite navegar por el mundo y sus aledaños. En los años 70, 80, el gran sueño libertario, en el sentido genuino de la palabra, de los que iban a ser los inventores de Internet y compañía, es que la sociedad iba a entrar en una nueva experiencia más democrática, más igualitaria, más libre. Lo que estamos percibiendo cada día más es que esto no es cierto. No es más democrática, no es más igualitaria y tampoco es más libre, a partir precisamente de todos estos mecanismos alrededor de los cuales estamos conversando en este momento, ¿no? Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gran placer tenerte y esperamos el próximo año, en la próxima edición, poder tenerte de manera presencial cuando ya esta pesadilla finalmente, y ojalá sea así, haya concluido. Ojalá, me encantaría el año que viene participar de la Feria del Libro en San Juan, seguramente espero con algún nuevo libro en el 2022 y que podamos tener esta conversación, pero con público, seres humanos de carne y hueso a nuestro alrededor. Y creo que eso nos va a dar mucha más felicidad. Abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Gran abrazo.